Continuamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con el viceministro Óscar Orué. Viceministro, ese número que estuvo dando del mes de junio es sumamente interesante, ya lo dijo, ya lo mencionó. ¿A qué responde una dinámica tan positiva? ¿Esto va en línea con el crecimiento de la economía? Habló del tema del consumo y que esto podría mantenerse dentro de próximos meses. ¿Cuáles son los argumentos o los fundamentos principales de esta dinámica? Estamos viendo en ese sentido una rectificación en el ámbito del pago de los sectores inmobiliarios, especialmente en lo que es el IVA y el consumo propiamente, ¿verdad? Estamos viendo una gran repercusión nuevamente del consumo en cuanto a lo que es impuestos. Y bueno, eso se ve un poco, se trasluce por el hecho de que está mejorando. Podemos decir que ya el 100% de lo que era pandemia hoy ya, no digo que se recuperó todos se recuperaron, pero gran parte del sector comercial y de servicios se ha recuperado lo que es la pandemia. Entonces es como que se reencauzó otra vez todo y hay mayor salida, mayores compras y bueno, el consumo en general. Vemos también estos meses, tanto de junio como de julio, van a ser meses donde va a haber nuevos proyectos probablemente que en varios sectores, ¿verdad? Entonces eso también ayuda un poco a la dinámica económica y bueno, la primera temperatura que se ve es justamente la de los impuestos en cuanto al sector económico, ¿verdad? Entonces creemos que va a seguir eso. Auguramos que este 2023 sea un año de crecimiento económico. Se está estimando entre el 4,5 al 5% del PIB. Entonces, esto va de la mano con la realidad, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos trabajando en cuanto a formalización y controles principalmente. Así es que, en ese sentido, vemos realmente muy positivo que el consumo se haya recuperado sustancialmente. De enero a junio, ¿con qué número se cerró, viceministro? 6,2% de la 6,2. recaudación. Ese 6,2 es explicado principalmente porque abril y mayo tuvimos como empates, ¿verdad? Se estancó un poco la recaudación en esos meses porque veníamos con más de 10%, ¿verdad? Hasta marzo veníamos con más de 10%. Y bueno, abril y mayo tuvimos, que son los meses que más se recauda, tuvimos como que un bajón en cuanto a lo que era la tendencia, pero sigue siendo positivo. O sea, si uno mira en mayo y abril, ve que solamente abril fue el que tuvimos una caída de 2%. Cuando nuestra estimación de caída era del 5, ¿verdad? Llegamos al 2, es prácticamente un empate técnico. Y mayo tuvimos un empate totalmente. Entonces, sigue siendo positivo, ¿verdad? 6,2%, y eso tiende a aumentar de aquí a fin de año, Para el cierre del año se mantienen las previsiones que se estaban teniendo. del 7%, Ujú. ¿verdad? Esa es la estimación y creo que vamos a lograr esa estimación. De hecho, así está presupuestado dentro de lo que es el presupuesto de ingresos del PGN, Presupuesto General de la Nación para este 2023. En términos cíclicos, por decirlo de alguna manera, viceministro, el segundo semestre en términos de dinámica tributaria suele ser un poco más lento, un poco más acelerado en comparación al primero. Y suele ser menor porque los vencimientos de impuestos están en el primer semestre, los vencimientos de impuestos más importantes, ¿verdad? De hecho, mensualmente se recauda el IVA, pero los impuestos anuales son pagados en el primer semestre. Entonces, si uno mira la torta, probablemente va a haber un menor porcentaje de pago, pero positivo desde el punto de vista si comparamos con el 2022. Viceministro mencionó el tema de las rectificaciones de las inmobiliarias. Esta es una dinámica que se está dando ahora, están notando ahora desde la Subsecretaría de Estado de Sí, Tributación. desde que iniciamos los controles sobre el sector, vemos un aumento de las rectificaciones de ese sector particularmente. Y también de otros sectores, ¿verdad? Hay que recordar que se pueden hacer dos rectificaciones, el tercero ya sin ningún problema, el tercero ya tiene que ser con una auditoría externa impositiva. Y bueno, también estamos siempre, modificamos o mejoramos nuestra página web para que la gente un poco tenga mayor información y mucho más ordenada de lo que antes se tenía, de tal manera que eso también sirva a los contribuyentes. Eso responde a esa línea de mayores controles y más eficaces que está trazando la Subsecretaría de Estado de Y Tributación. no solamente eso, sino también de mejorar los servicios, ¿verdad? Nosotros tenemos tres aspectos que siempre impulsamos.
el uso de tecnología, el mejoramiento de los servicios y un control estricto a las empresas y a los sectores que evadan en la menor posibilidad. Entonces, establecer condiciones de que les sea mucho más difícil poder evadir impuestos hoy con el cruzamiento de datos, con el registro electrónico de comprobantes y con el desafío más grande es la implementación de facturación electrónica. Muchos ya están abordando este proyecto que realmente es muy importante y que va a cambiar la vida de todos los contribuyentes. Aparte del sector inmobiliario, viceministro, hay otros en los cuales también noten una dinámica similar, que con los controles haya mayores rectificaciones o cuestiones parecidas a lo que se está viendo ahora. En general siempre hay rectificaciones y siempre hay un aporte importante, ¿verdad? Creo que el cumplimiento voluntario ha aumentado, ¿verdad? Si uno compara con años anteriores. Pero lo más importante creo que es un poco la conciencia de que es mejor cumplir con las obligaciones porque tenemos pagos, o en este caso tenemos impuestos bajos, una presión tributaria bastante baja, entonces es mejor cumplir antes que estar evadiendo y antes que la administración tributaria le aplique sanciones gravosas, ¿verdad? Hay que recordar que las sanciones van hasta el 300% del monto evadido en cuanto a las multas. Entonces es mejor cumplir y estar tranquilos antes de que la administración tributaria le notifique y le aplique sanciones. Viceministro, con el sistema Marangatú, en el primer semestre con el tema de los vencimientos más grandes hubo ciertas dificultades. Esto se fue después salvando, hubo también conversaciones con el sector de los contadores. ¿Cómo está marchando el sistema en Marangatú y también cómo se va a ir preparando para lo que sería otra vez el vencimiento fuerte dentro del año que viene? Bueno, estamos avanzando bastante bien. Creo que todos los problemas que se tuvo a nivel de sistema fueron subsanados. Se mejoró con la adquisición de nuevos servidores también. Hoy el sistema está mucho más sólido. Sí tuvimos inconvenientes con lo que tiene que ver con el registro electrónico de comprobantes y con estirar un poco las facturas electrónicas. Eso se sigue haciendo una readecuación, ¿verdad? Es por ello que extendimos nuevamente hasta octubre las obligaciones o las multas aplicadas para la carga de la RG90. Entonces, también eso es en coordinación con los gremios, ¿verdad? Hemos establecido una mesa de diálogo y mesa de trabajo con todos los sectores gremiales, el sector de contadores, y eso permitió justamente mejorar el diálogo y también mejorar también los reclamos, ¿verdad? A la par que habían los reclamos, íbamos solucionando y eso permitió también generar mayor tranquilidad y sobre todo también mayor seguridad de que no van a tener ningún problema aquellos contadores que tienen inconvenientes en la carga de registro. Hay una mesa de diálogo abierta y permanente en ese sentido. Asimismo, es permanente, ¿verdad? Está a cargo del director de asistencia al contribuyente, Osmar Zarza. Él es el encargado de coordinar los trabajos con las mesas, o en el caso de la mesa con los diferentes gremios. Viceministro, entonces, para el año que viene se prevé un mejor rendimiento en líneas generales dentro del sistema Marangatú, teniendo en cuenta las inversiones que estuvo mencionando. Totalmente. De hecho, creemos que para fin de año ya va a estar totalmente subsanado cualquier inconveniente. Sabemos que en el ámbito tecnológico siempre no podemos asegurar 100%. Hay hasta los sistemas más conocidos, Facebook, Instagram, Twitter suelen caer, ¿verdad? Pero bueno, nosotros creemos de que con todo lo que estuvimos haciendo, sabemos que el sistema Maracatú es el sistema más grande a nivel de sistema informático en Paraguay. Entonces, en la medida de que estamos haciendo las inversiones y los mejoramientos, eso va a tornarse mucho más eficiente y eficaz. Este tipo de cuestiones, viceministro, es también clave para el tema de las recaudaciones. Ya estuvo mencionando que se va a hacer el mayor de los esfuerzos para dentro de este periodo de transición dejar todo en orden dentro de la Subsecretaría de Estado de Totalmente. Tributación. Aparte de eso, si se aplica lo que va a ser la nueva organización, también tiene que estar preparado para poder absorber información de la parte aduanera que hoy, por ejemplo, no existe, ¿verdad? Entonces va a tener un gran desafío nuevamente el próximo gobierno. Claro, eso también va a ser un punto que atender porque Así dentro de mismo. la parte operativa no es lo mismo que sea solamente la Subsecretaría de Estado de Tributación que ir incorporando mayor información dentro del sistema. Así mismo, es así como lo mencionaba Eduardo, y creo que hay la preparación y el equipo como para poder hacer frente a esos desafíos.
Viceministro, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis. Todo el tema tributario es sumamente importante para nuestro país y la dinámica tributaria es muy importante de analizarla constantemente. Entonces esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Por supuesto, sea ya como analista después hasta viceministro hasta el 15 de agosto, con mucho gusto, Eduardo. Así que agradecer también a vos y a Proeconomía por la invitación. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Orue.